Descubierto el oscuro secreto de la novia del CEO, una historia increíble de valentía y transformación. Valeria nunca había imaginado que el camino hacia su sueño sería tan tortuoso. A sus 24 años, había conseguido lo que parecía ser una oportunidad de oro, una pasantía en una de las multinacionales más prestigiosas de la Ciudad de México. Pero tan pronto como cruzó las puertas del edificio, el aire se volvió pesado. Las miradas despectivas y los murmullos en sus espaldas eran constantes recordatorios de su origen humilde. Mientras su mente daba vueltas, luchaba con la sensación de ser una intrusa. Los ecos de su infancia resonaban en su cabeza. Valora a tu familia y a tu esfuerzo, le decía su madre. Pero, ¿dónde encajaba ella en un mundo que valoraba más el apellido que el talento? A medida que pasaban los días, la presión crecía. Algunos compañeros, dispuestos a hacerle la vida imposible, le lanzaban comentarios hirientes. «¿Cómo llegaste aquí? No encajas con nosotros». Cada palabra se clavaba como un cuchillo en su pecho. Se preguntaba, ¿valía la pena levantarse cada día para enfrentarse a este ambiente hostil? Su mente se llenaba de pensamientos oscuros y dudas. La imagen de su madre, trabajando duro para sacar adelante a la familia, la mantenía en marcha, pero la batalla interna era feroz. La voz interna que la impulsaba chocaba con el miedo que la paralizaba. Entonces, el destino le jugó una carta extraña. Todo cambió cuando llegó hasta sus oídos que Sofía, la novia del CEO, estaba en la misma empresa. Una figura elegante, que deslumbraba con su belleza y aplomo. Recordó la amarga experiencia de la universidad, donde Sofía había sido el epítome de la crueldad, usando su influencia para menospreciar a quienes consideraba inferiores. Mientras su corazón se agitaba, Valeria pensó, no puedo permitir que esta historia se repita. Pero, ¿acaso estaba lista para enfrentarse a una vida llena de privilegios y al poder que irradia su antiguo rival? Conforme descubría más sobre la verdadera naturaleza de Sofía y su insaciable ambición, se hundió en un dilema moral desgarrador. Una cosa era notar el sufrimiento de sus compañeros, y otra muy diferente era tener que tomar una postura. La lucha interior la atormentaba. Si hacía lo correcto y exponía los secretos oscuros de Sofía, podría perder su lugar en la empresa y con ello, el futuro que había peleado tanto por alcanzar. Pero si callaba, se convertiría en cómplice de una injusticia que destrozaba vidas. Cada noche, se despertaba en medio de la oscuridad, el dilema pesando en su mente como una losa. ¿Qué camino debo tomar? Se preguntaba mientras buscaba consuelo en las estrellas que brillaban a través de la ventana de su pequeño apartamento. La presión seguía aumentando, la indignación ardía en su interior, pero también lo hacía el temor, y la verdad era abrumadora. El momento se acercaba. Le diría a su equipo lo que había descubierto. Pero la base de su valentía necesitaba fortalecerse. Entonces, como un rayo claro, se le ocurrió comunicar su angustia con todos ellos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sala se congeló en un silencio tenso cuando finalmente decidió presentar su caso ante su jefe y los demás, su corazón palpitando furiosamente. La multitud observa expectante. ¿Lo haría? ¿Expondría el oscuro secreto de una mujer que arrasaba con todo? Era su momento. Una pregunta estalló en su mente, pero justo cuando iba a lanzarla, el sonido de una puerta chirriando interrumpió el instante crucial. Mientras la puerta se abría, Valeria sintió que el aire se le escapa de los pulmones. Cuando apareció un hombre con la mirada firme y la postura autoritaria, representaba todo lo que ella había temido, el CEO. Su presencia intimidante iluminó la sala, como si el sol se hubiera filtrado entre las nubes para acusar su falta de valor. El instante en que había decidido afrontar el conflicto se desvaneció en un susurro. Su corazón latía con fuerza,
Cada latido parecía burlarse de sus intenciones. El CEO se detuvo un momento, observando a su alrededor, y luego fijó su mirada en Valeria. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué había decidido revelar su verdad exactamente ahora? La tentación de darse media vuelta y marcharse la invadía, pero también esa chispa de rabia brotaba en su interior. Había sido víctima de una opresión que no podía permitir que continuara. Mientras todos los ojos de sus compañeros la escrutaban, Valeria se sintió vulnerable, pero también más consciente de su fortaleza. Debo ser la voz de los que no pueden hablar, pensó, recordando el mensaje de apoyo que su madre le había brindado en cada etapa de su vida. Volvió a reunir fuerzas, visualizando no solo su triunfo personal, sino la posibilidad de un cambio en el entorno que tantos habían padecido. Sin embargo, la batalla que tenía frente a ella no sería simple. Los murmullos en el salón aumentaban. Valeria se sintió como una figura frente a la guillotina, un destino incierto aguardando su próxima palabra. Disculpen, pero comenzó, sintiendo como una corriente de adrenalina la recorría. Pero las dudas nublaban su mente. Debo ser fuerte. Estaba al borde de un colapso emocional. A medida que su historia fluía, la idea de que su voz podía romper el silencio la envolvía con cada palabra. Con cada frase que pronunciaba, sentía como su confianza crecía, se convertía en un ser indomable. Con voz temblorosa, expuso las acciones poco éticas de Sofía. Cada palabra, una flecha lanzada hacia su adversaria que, inevitablemente, brillaba con arrogancia. La sala, tensa, contenía su respiración, y Valeria se sintió por primera vez en mucho tiempo como una protagonista de su narrativa. La revelación despertó miradas de sorpresa, pero también de preocupación. La incertidumbre se apoderó de la sala, mientras los murmullos se convertían en un preciso coro de voces divididas. Algunos la apoyaban, otros la veían como una traidora. No obstante, mientras hablaba, las sombras de su miedo comenzaban a disiparse, revelando una intensidad en su voz que nunca había conocido. Ese momento la confrontaba, desnudaba su fragilidad, pero también la incitaba a mostrar su resiliencia. En su mente comenzó a fraguarse un nuevo objetivo, no solo acabar con Sofía, sino demostrar a sí misma y a todos ahí que había más en ella que la etiqueta de la chica de barrio. Sin embargo, su desafío no había hecho más que empezar. La presión del CEO, que había permanecido en silencio hasta ahora, estalló. ¿Qué tienes que decir sobre esta acusación, Sofía? La mirada helada de la joven pareja del director se encontró con la de Valeria, y en ese instante, Valeria supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. La verdad prevalecería, o el poder de la manipulación y la influencia aplastaría su frágil voz. Con el futuro en la balanza, Valeria se preparó para enfrentar la furia de Sofía. El verdadero conflicto se avecinaba, y su decisión marcaría el rumbo de su carrera y su vida. La decisión estaba tomada, ya no había vuelta atrás. La revelación se tornó en una inesperada pesadilla, y mientras el ambiente se tornaba tenso, Valeria no podía evitar preguntarse, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su verdad? Su conciencia clamaba por respuesta mientras el sonido de sus pasos resonaba en la sala, preparándose para lo que vendría a continuación. Valeria sintió cómo la habitación se transformaba en un campo de batalla. La mirada desafiante de Sofía, oculta tras una fachada de desprecio, solo avivaba su determinación. La jefa estaba acostumbrada a obtener lo que quería mediante artimañas y manipulación. Pero algo en Valeria había cambiado, ya no sería una víctima en la sombra. Sopesó su próximo movimiento, consciente de que cada palabra que saliera de su boca podría arreglar el talón de Aquiles de la poderosa Sofía. ¿Quién eres tú para acusarme?, replicó Sofía, controlando su voz, aunque el temblor detrás de su sarcasmo no pasó desapercibido. Valeria la observó bajar la guardia por un instante, y ese momento se sentía precioso. Había entrado al juego sin ninguna preparación, pero en su interior ardía una nueva confianza, resultado de una autoevaluación constante que había realizado en las semanas anteriores. Cada desafío había alimentado su espíritu resiliente. Soy alguien que ha visto de cerca tu juego, y ahora estoy decidida a desenmascararlo, contestó Valeria,
su voz firme resonando en el aire como un eco del futuro que quería para sí misma. La evolución en su actitud se veía palpable. Había pasado de ser la chica del barrio a convertirse en una mujer decidida, capaz de enfrentar a su opresora. Las apuestas estaban altas, pero había una cosa que Valeria comprendía mejor que cualquier otro: solo se puede avanzar al confrontar la verdad. El CEO, testigo del creciente intercambio, dejó que el silencio se instalara por unos segundos. Valeria sentía cada mirada, cada duda, cada susurro que giraba a su alrededor. Sin embargo, esa tensión la impulsaba. Absorbía cada fragmento de energía en la sala, transformándolo en poder. Sofía se pasó la mano por el cabello, intentando recuperar su aplomo. «Solo eres una empleada sin futuro», dijo, buscando desestabilizarla. Pero Valeria sintió como aquellas palabras ya no podían tocar la pared de fortaleza que había construido. «El futuro no está predeterminado por tu percepción. Está determinado por mis decisiones». La feroz mirada del CEO se centraría en Sofía. «Necesitamos saber la verdad. Este no es un juego que quiero perder». Valeria entendió que ahora tenía una oportunidad de exponer la opresión sistemática en el lugar que había comenzado a llamarse su hogar. Cada uno de sus compañeros jugaba un papel crucial en esta trama, algunos susurrando palabras de aliento, otros cuestionando su lealtad. Fue un verdadero juego de conexiones humanas. Mientras formulaba su próximo argumento, Valeria se dio cuenta de que había estado desarrollando no solo su valentía, sino también su agilidad mental. Cada confrontación previa había agregado capas a su crecimiento personal, cada mentira silenciosa que había soportado le había enseñado sobre la importancia de la honestidad. Repasó mentalmente sus logros pasados y la forma en que había navegado a través de las aguas turbulentas del acoso. Tu corta visión no te permite ver más allá de la superficialidad que has construido, continuó Valeria, pero yo he aprendido que la verdad y la transparencia son herramientas poderosas, la mejor forma de forjar un camino hacia la autenticidad. Aquella decisión de alzar la voz se había transformado en una experiencia catártica, liberadora. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Valeria comprendió que lo que estaba en juego no era solo su carrera, era su identidad. Cada palabra contaba, y el eco de su determinación reverberaba en cada rincón de la sala. ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz? La posibilidad de un cambio radical se dibujaba ante sus ojos, y no había vuelta atrás. Se sintió liberada y atormentada al mismo tiempo, sabiendo que el desenlace podría ser tanto su victoria como su caída. Con el corazón latiendo, Valeria se armó de valor para confrontar a Sofía una vez más. El momento de la verdad ha llegado, y no puedo esperar a descubrir lo que realmente me depara el futuro, ya sea en victoria o en derrota, pensó mientras todos contenían la respiración. La atmósfera en la sala se cargaba de electricidad. La determinación de Valeria contrastaba con el ambiente tenso generado por la revelación de sus intenciones. Sabía que el juego había cambiado, y que tenía el poder de marcar el rumbo de esa noche. La necesidad de actuar rápidamente se apoderó de ella. Mientras Sofía se enderezaba en su silla, cuestionando la validez de su ataque, Valeria sintió como el tiempo se alargaba, como si cada segundo fuera un filme que se reprodujera en cámara lenta. En su mente, las dudas comenzaron a surgir. Había llegado tan lejos, había dejado atrás sus propios miedos, pero el eco de las palabras de Sofía resonaba: eres solo una empleada sin futuro. Esa afirmación resultó en un recordatorio de todas las veces que había sentido que su voz no importaba. Sin embargo, algo nuevo nació dentro de Valeria, una forma de rebelión personal que desbordaba confianza. Al enfrentarse a Sofía, ya no solo lidiaba con su jefa, estaba retando su propia visión de sí misma, empezando a creer que el futuro era un lienzo que podía pintar a su manera. El CEO, frunciendo el ceño, miró alternativamente a Valeria y a Sofía. Era evidente que requería una explicación. En ese momento, el corazón de Valeria latió con fuerza, una celebración silenciosa de su evolución. Así que esto es lo que significa tomar la iniciativa, pensó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Sabía que no se trataba solamente de ella, sus compañeros también estaban implicados, viéndola como un símbolo de lo que estaban dispuestos a reclamar.
Las cosas no son tan simples, interrumpió Sofía, recuperando algo de su compostura. Sabes que esto es un entorno competitivo. Tu vulnerabilidad está expuesta en la forma en que titubeas, Valeria. La gente puede ver a través de tus intentos de provocación. Había un tono de desdén en su voz que, aunque intentaba afectar a Valeria, solo alimentaba aún más su energía interna. Si ser vulnerable significa ser honesta, entonces estoy dispuesta a hacerlo, respondió Valeria, sintiendo como sus músculos se tensaban con determinación. La vulnerabilidad es una fortaleza que has tratado de usar en mi contra, pero ahora estoy aquí para revertirlo. La verdad importa, y voy a visualizar el camino que quiero recorrer sin depender de tus artimañas. El CEO, atraído por el intercambio, levantó una ceja. Valeria percibió la atención de los demás, un grupo que durante tanto tiempo había estado silenciado, y eso le dio fuerzas. La claridad de su mensaje podía resonar en cada rincón de la empresa. A medida que Valeria continuaba, sus palabras se convirtieron en un llamado directo a su propia liberación. Cada oración que formulaba parecía romper cadenas invisibles que la habían mantenido atrapada. Sorprendida por su propio fervor, comprendió que ese momento estaba reescribiendo la narrativa que había llevado consigo, de la miedo y la inseguridad a una firmeza que nunca había imaginado poseer. Escribo mi propio futuro, afirmó con voz clara. Con una mirada desafiante hacia Sofía, sentía que cada músculo de su ser se activaba en pro de una autenticidad renovada. Y no permitiré que nadie me diga lo contrario. A partir de hoy, mi voz será escuchada. El CEO levantó las manos, pidiendo silencio. Sus ojos estaban centrados en Sofía, como si ya estuviera formulando una decisión. En el fondo, Valeria sabía que esta confrontación no solo definiría su carrera frente a Sofía, sino también cimentaría su propia identidad en el ámbito profesional. Un momento de silencio se instaló. Valeria esperaba una respuesta certera del CEO, cuando de repente, alguien interrumpió desde el fondo de la sala. ¿Y qué hay de lo que todos sabemos, sobre la manera en que operan tus ataques, Sofía? Una voz familiar resonó entre los murmullos. La determinación de Valeria se transformó en incertidumbre. Sus corazones latían al unísono, a la espera de una reacción. ¿Podría ser que otros compartieran sus temores e inquietudes? La revelación de esta nueva voz podría cambiar las reglas del juego una vez más, mientras la intriga se dibujaba en el ambiente. Ahora, Valeria se dio cuenta de que su verdad era solo el principio de una batalla más grande, una que podría llevarla más allá de su propia experiencia hacia un cambio colectivo. Todo el peso de la incertidumbre se cernía sobre ella, y el futuro ahora parecía más oscuro y tumultuoso. ¿Lo lograrían juntos, o el camino hacia la autenticidad sería más complicado de lo que había anticipado? Valeria sintió que el aire en la sala se volvía irrespirable. Vistas y murmullos giraban a su alrededor, la atmósfera pesada cargaba más que solo las palabras lanzadas. Esa voz del fondo, planteando un cuestionamiento que resonaba en cada rincón, era la chispa que podía encender una revolución en el equipo. La inseguridad comenzó a asomarse nuevamente, pero rápidamente la reprimió. Debía mantenerse firme, esta lucha no solo era por ella, era por todos. El ceño fruncido del CEO se convertía en un retrato de expectativa. Valeria percibía la tensión en sus compañeros, muchos asintiendo casi imperceptiblemente, como si el viento comenzara a cambiar, llevándose consigo el miedo que hasta entonces había reinado en la sala. Fue ese momento de conexión, una especie de pacto silencioso, que le dio a Valeria la fuerza que necesitaba. Es evidente que esto es un patrón que se repite, continuó esa voz desde el fondo, una colega que hasta ese instante había estado atrapada en su propio silencio. Hemos lidiado con la manipulación y el miedo de Sofía por demasiado tiempo. Es hora de que hablemos con honestidad, de que reclamemos el espacio que nos corresponde. Valeria sintió un vuelco en su estómago. Esa valentía la conmovía. Era un recordatorio de lo mucho que se había alejado de su antigua autoimagen. En ese instante, entendió que había un equipo que quizás estaba listo para unirse, para hacer avanzar la conversación que ella había iniciado. Me parece bien, todos tenemos algo que agregar, se atrevió a decir mientras se giraba hacia su colega.
Si queremos una cultura laboral diferente, debemos ser los primeros en arriesgarnos, en hablar con transparencia. Sofía, consciente de que su posición se tambaleaba, trató de recuperar el control. Esto no es más que una distracción de la verdadera necesidad de productividad. Valeria, no le des alas a estos rumores. Pero Valeria, impulsada por la voz de sus compañeros, contestó con firmeza. ¿Y qué hay de la productividad que se alimenta del miedo? ¿No es eso lo que tú has esparcido? Yo elijo una cultura donde la conversación y el crecimiento son lo que nos caracteriza. Es hora de que dejemos de ser un ejército de sombras y seamos protagonistas de nuestra historia. Cada palabra de Valeria era como un rayo que iluminaba la sala, disipando la oscuridad que Sofía había cultivado. Sin embargo, sabía que no sería suficiente. Este primer enfrentamiento era solo el principio de una lucha mayor. Valeria comprendió que para ser un verdadero agente del cambio, debía desarrollar habilidades que aún no había utilizado completamente. A medida que la conversación se calentaba, empezaba a trazar un plan en su mente. La transformación personal que había comenzado a experimentar necesitaba ser complementada por una estrategia sólida. Además de enfrentar a Sofía, Valeria debía construir alianzas, no solo entre sus compañeros, sino también con otros departamentos que, como ella, anhelaban un cambio. Debemos definir nuestras metas, nuestros valores compartidos, planteó, buscando la mirada de su compañera que había hablado antes. Quiero que cada uno de nosotros contribuya con su visión, que formemos una plataforma donde podamos sostenernos mutuamente. Valeria sabía que ese era el reto. No bastaba con desafiar a la opresión, tenía que estructurar ese desafío. La posibilidad de ser un líder emergente comenzaba a latir en su interior, y con cada palabra que pronunciaba, su confianza se alimentaba. Cuando el CEO finalmente habló, todos los ojos se posaron en él. Valeria, pareces que has encendido una verdadera conversación crucial aquí, dijo, su tono semblante en tonos conciliadores. El camino a seguir no será fácil, y puede que no todo el mundo esté de acuerdo con estas discusiones abiertas. Valeria tragó saliva, sintiendo el peso de esa afirmación, pero sabía que el desafío sería su nuevo aliado. Quería demostrar que su voz, ahora más que nunca, merecía ser escuchada. Estaba dispuesta a trabajar por ello, a desafiar sus propios límites. El suspense en la sala escaló mientras todos esperaban la siguiente línea de acción, la decisión que podría catapultar a Valeria y su grupo hacia un nuevo umbral. Quedaba una gran pregunta en el aire y Valeria la sintió al correr por su espina dorsal. ¿Era realmente el momento de dejar que su voz no solo se escuchara, sino también se respetara? A medida que los murmullos resonaban, Valeria se dio cuenta de que era hora de formalizar esa transformación. En su mente, comenzaba a enumerar las habilidades que tendría que cultivar, cómo tendría que prepararse para liderar no solo en el frente, sino también en el trasfondo. Mientras el CEO comenzaba a deliberar sobre la próxima reunión y qué acciones tomar, Valeria sintió una oleada de adrenalina. Sabía que el viaje hacia una cultura de trabajo más inclusiva y honestidad comenzaba en este instante. Esperaba con ansias el desafío, consciente de que, aunque el futuro no era claro, de cada acción dependería el rugido certero de una revolución personal. ¿Se atrevería a tomar esa oportunidad para cimentar su propia voz o se vería atrapada nuevamente en la sombra de la manipulación, enfrentando no solo a su jefa, sino a dudas que aún podían surgir? Con el eco de las palabras del CEO resonando aún en su mente, Valeria se sintió más decidida que nunca. Sabía que había abierto una puerta, pero al mismo tiempo, la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros era monumental. No solo necesitaba ser una líder, sino también una estratega, alguien que supiera cómo navegar en aguas turbulentas con astucia y determinación. El siguiente paso era fundamental, reunir a las almas que habían despertado en esa reunión y convertirlos en un equipo cohesionado. Valeria sintió la urgencia de hacerlo inmediato. Cada conversación que mantuvo en esos momentos posteriores, cada idea que brotaba de sus compañeros, representaba el cimiento de un cambio radical. Tantas voces ahogadas, tantas contribuciones invisibles. Las quejas sobre la falta de comunicación, la falta de apoyo y el miedo a represalias estaban brotando como un manantial al que Valeria debía dar forma.
Mientras paseaba por la oficina esa tarde, su mente empezó a enfocarse en un objetivo concreto. Necesitaba crear un espacio seguro donde todos pudieran expresar sus inquietudes sin temor a las repercusiones. Un pequeño grupo de trabajo, tal vez. Una reunión semanal que no solo abordara los resultados, sino también las experiencias y expectativas de cada uno. ¿Qué tal si lo hacemos un poco más informal? Tal vez como un almuerzo de equipo, reflexionó Valeria en voz alta mientras caminaba hacia la cocina. No todos tienen que estar de acuerdo, pero al menos podríamos comenzar a forjar conexiones reales. Mientras preparaba su café, una compañera de trabajo, Lucía, se acercó. Vi lo que hiciste en la reunión. Fue valiente, comentó con una sonrisa. Valeria sintió un leve rubor en sus mejillas. ¿Tú crees? Solo estaba tratando de hablar por nosotros. No, realmente hiciste algo más, insistió Lucía. Abriendo esa puerta, uno se siente con más fuerza para hablar. Siento que hay un cambio en el aire. Esa afirmación encendió algo en Valeria. Si había una chispa en Lucía, había más en el resto del equipo. ¿Te gustaría ayudarme a organizar algo? Quiero que todos se sientan incluidos, que puedan abordar sus miedos y compartir sus aspiraciones. Lucía sintió con entusiasmo. Claro, me encantaría. Pero, debemos hacernos visibles, encontrar la forma de hacer que los demás se unan. Así comenzó el proceso de organización, y Valeria se dio cuenta de que estaba disfrutando de la iniciativa. En su mente, empezaron a delinearse estrategias y tácticas para atraer la atención del resto del equipo. Planeó un título atractivo para la reunión, una especie de eslogan que captara su interés, espacio de crecimiento. A medida que avanzaba en la planificación, también se enfrentaba a un lado oscuro. La influencia de Sofía aún la acechaba. Las implicaciones que había sentido en la sala de reuniones ahora parecían más reales que nunca. Aquel ambiente hostil no se iría tan fácilmente. Sofía podría intentar desbaratar sus esfuerzos, desacreditarla, o incluso utilizar tácticas más crueles para hacer que su voz se apagara. Es hora de prepararse, se dijo Valeria, consciente de que la fase de planificación requería más que ideas. Necesitaba establecer su presencia como una líder que debería dar la cara ante cualquier eventualidad. Y al mismo tiempo, tenía que profundizar en el nuevo concepto de liderazgo que estaba surgiendo en ella, un enfoque colaborativo, donde cada voz tuviera su lugar. Finalmente, llegó el día de la reunión. Valeria respiró hondo, su corazón latía con fuerza. Tenía un grupo de colegas expectantes, y antes de abrir la sesión, sintió que las dudas podían transformarse en puentes hacia la consolidación de una nueva cultura laboral. Pero en el fondo, sabía que el verdadero enfrentamiento con Sofía estaba por venir. Sin duda, el silencio de su adversaria sería breve. Mientras Valeria se preparaba para hablar, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, un aviso sobre una reunión confidencial del CEO con Sofía. La inquietud recorrió su cuerpo, su enemiga estaba a punto de hacer un movimiento. Valeria debía estar lista, ahora más que nunca. ¿Se convertiría en la líder que había soñado, o sería desbordada antes de que pudiera siquiera dar un paso adelante? El futuro, una vez más, era incierto. El aire en la sala de reuniones, aún fresco por el eco de su voz, comenzó a desvanecerse en un silencio palpable. Valeria observó a su alrededor con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Cada rostro cargaba una historia, una pena, una esperanza. La energía del espacio era diversa y, aunque reconocía el desafío que tenía por delante, sentía que estaba al borde de algo grande. Bienvenidos a este espacio de crecimiento, comenzó, con más confianza de la que sentía. Hoy, esto es un espacio donde sus voces importan, donde sus ideas tienen peso. Mientras hablaba, su mirada se fijó en cada uno de sus compañeros, intentando conectar. Cada gesto de asentimiento, cada susurro de inquietud, era un claro recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Con cada comentario e inquietud que emergía, Valeria fue recopilando más que simples palabras. Descubrió preocupaciones sobre la falta de reconocimiento, sobre una cultura de miedo que limitaba la innovación. Las respuestas que obtenían no solo alimentaban sus estrategias,
sino que también comenzaron a esbozar un retrato colectivo de lo que realmente necesitaba cambiar. ¿Qué tal si cada uno comparte no solo sus preocupaciones, sino también propuestas de cambio?, sugirió, balanceando la tensión con una invitación a la participación. Con cada intervención, las voces se volvían más fuertes, más unidas. El tiempo avanzó mientras el grupo compartía experiencias y visiones. Pero la sombra de Sofía siempre permanecía presente en la mente de Valeria. Cada vez que alguien se mostraba vulnerable, cada risa llena de esperanza, sendaba su preocupación. ¿Lo que si Sofía estuviera vigilando, lista para torpedear su progreso? La posibilidad de que cualquier avance pudiera desvanecerse con un simple murmullo fue un recordatorio constante de su nuevo rol. La voracidad del entorno laboral no se aplacaría fácilmente. En cierto momento, Valeria tomó una pausa. La conversación había valido la pena, pero necesitaba más. Tenía que dejar claro que cada voz tenía su peso. Podemos crear las bases de una nueva cultura. Pero no puede ser solo un sueño, debe ser una propuesta. Y quiero que se convierta en nuestra misión, propuso. La respuesta fue inmediata. Un par de asistentes comenzaron a murmurar entre sí, mientras otros hacían preguntas sobre cómo podrían implementar cambios. La dinámica había comenzado a transformarse, gracias al impulso inicial que ella había proporcionado. Pero entonces, la voz de Lucía se alzó por encima del ruido. Todo esto suena bien, pero, ¿qué pasará con Sofía? Esta simple mención provocó un giro en el clima de la reunión. Valeria sintió como su estómago se contraía. Tenía que estar lista para afrontar esa realidad. Sabemos que ella puede ser una obstinada adversaria, pero también debemos preocuparnos por cómo trasladar nuestra energía creativa a la acción, replicó Valeria, intentando neutralizar la inquietud. Puede que necesitemos ser astutas, pero no les dejaré desanimar sus esfuerzos. Con este grupo, vamos a demostrar que somos más fuertes juntos. Valeria terminaba la reunión con un leve sentimiento de triunfo, pero la preocupación seguía latente. Había despertado la voz de su equipo, pero la batalla aún estaba por llegar. Valeria se retiró de la sala sintiendo que lo que había creado era un fuego embrionario, que requería protección y coraje. Al salir, su teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje, esta vez era una invitación del CEO para una reunión privada. Está planeando enfrentarme ahora, pensó Valeria, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a pulsar en su sistema. Tenía que prepararse adecuadamente, cada paso debe ser meticulosamente calculado. El rostro de Sofía se dibujó en su mente mientras acercaba la mano a la puerta de su oficina. Debo estar lista para el siguiente movimiento, no puedo dejar que me sorprenda, se dijo, decidida. La lucha por su voz y espacio había comenzado, pero el verdadero desafío se acercaba en forma de ese encuentro que podía cambiarlo todo. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la oficina del CEO, un espacio que solía resultar intimidante pero que, en ese momento, alimentaba su determinación. La vasta mesa de madera abría un escenario donde cada palabra contaría. Sabía que no solo debía presentar su caso, sino también defenderlo con argumentos que echaban raíces en lo conversado esa mañana con su equipo. Cada voz clamando un cambio resonaba ahora en su mente como un mantra. Sofía se convertiría en el enemigo a enfrentar en su nueva realidad profesional, pero no podría dejar que el miedo la paralizara. Aquí estoy, lista para pelear por lo que creo, se repitió mentalmente. La reunión había sido un punto de partida, pero su verdadero encuentro con el cambio comenzaba ahora. El CEO la saludó con un gesto de amabilidad que ocultaba una cierta frialdad. Valeria, gracias por venir. He estado revisando las notas de la reunión de ayer. Me gustaría saber tu perspectiva, pero también soy escéptico. Cambiar la cultura de una empresa no es una tarea sencilla. Sus palabras eran un doble filo que podría cortar por igual la motivación o ser la invitación a persistir. Entiendo su preocupación, pero creo que la clave está en escuchar a nuestro equipo, respondió, manteniendo un tono firme y controlado. Ellos tienen ideas innovadoras que pueden transformarnos. Ayer, por primera vez, sentí que se abría un espacio para la creatividad. Creo que este es el momento de aprovechar esa energía. Sus palabras salieron con claridad,
pero Valeria sintió que el CEO las evaluaba entre líneas. ¿Estaría él realmente dispuesto a escuchar? ¿Y cómo piensas lidiar con Sofía?, interrumpió él, sus ojos centrados en ella como si buscara un punto débil. La frialdad en su voz le envió un escalofrío por la espina dorsal. Siempre ha tenido control sobre su departamento. No es fácil desestabilizar su autoridad. Es ahí donde me gustaría que considerara un enfoque diferente. Puede que Sofía tenga influencia, pero eso no significa que su manera de liderar sea la única válida. De hecho, desarticular la cultura de miedo que ha fomentado puede ser beneficioso para todos. Podemos ser proactivos en ese cambio, argumentó Valeria, sintiendo cómo sus convicciones tomaban forma en palabras. Esta era su oportunidad de convertirse en la voz del cambio dentro de la estructura opresora. La mirada tensada del CEO era un campo de batalla donde ella debía avanzar sin temor. Sabía que el rol de defensora podría costarle caro, pero estaba decidida a desafiar la narración negativa que Sofía había tejido. La valentía de Valeria se alimentaba del eco del equipo, un grupo unido que ahora exigía ser escuchado. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, una revelación germinó en su mente. ¿Qué llevaría a Sofía a actuar de esa manera? ¿Qué la había hecho cerrar las puertas en lugar de abrirlas? Demasiadas preguntas, y quizás, respuestas listas para ser descubiertas. Pero el tiempo era limitado, y avanzar requería preguntas más incisivas. Los pasos del CEO, mientras se movía para cerrar la conversación, la hicieron volver a la realidad. Tienes radio para lo que deseas, pero ten cuidado. No todos están listos para aceptar cambios. Estaré esperando tu propuesta más detallada. Su tono, aunque diplomático, insinuaba la posibilidad de una trampa. Estaré lista, se atrevió a decir Valeria, sintiendo como el coraje se alimentaba de esa incertidumbre. Pero en su interior había una alarma que no podía silenciar. Esa misma tarde, su mente se llenaría de nuevas estrategias, pasos a seguir, pero primero, tendría que advertir a su equipo sobre esta nueva dinámica, y como no, prepararles para lo que Sofía posiblemente respondería ante este desafío. Cuando salió de la oficina, la adrenalina aún pulsaba en su sistema. La cultura que ella deseaba forjar estaba lejos de ser una posibilidad, era una necesidad palpable. Sin embargo, la sombra de Sofía se extendía, y la batalla por sus ideales apenas comenzaba. Era él. Momento de que el coraje se enfrentara a la opresión. Pero, mientras planificaba su estrategia, algo en su pecho le hacía cuestionar, ¿qué secretos escondía Sofía que podrían cambiar las reglas del juego? La inquietud de descubrirlo seguía acechando en su mente, un eco que aguardaba su momento de revelarse en su compleja historia de transformación y lucha. La mañana siguiente comenzó con un sabor amargo, y Valeria no pudo evitar sumergirse en sus pensamientos mientras se preparaba. La imagen del CEO, con su mirada seria y su escepticismo manifiesto, se repetía como un bucle incesante. Las palabras que había pronunciado la noche anterior tenían peso y significado, pero también implicaban un riesgo que nunca había contemplado en su carrera. Su mind map idealizado, la estrategia que había trazado con su equipo, comenzaba a desmoronarse. Tenía la oportunidad de transformar el ambiente laboral, de convertirlo en un espacio que promoviera la creatividad y el aprendizaje, pero, al mismo tiempo, sabía que debía tener en cuenta a Sofía. La idea de enfrentarse a ella directa o indirectamente comenzaba a consumirla. ¿Por qué no había pensado antes en los métodos de liderazgo alternativos que podrían suavizar la transición? Una profunda reflexión la llevó a dar el primer paso, investigar más sobre Sofía. Antes de confrontarla, quería entender su historia, sus motivaciones. Optó por revisar el historial laboral de su rival, sus logros, sus fracasos y las interacciones que había tenido con su equipo. Así, Valeria descubrió que Sofía había llegado a su posición después de una notable lucha, similar a la que ella ahora enfrentaba. Esa información encendió un destello de empatía, aunque seguía viendo como fundamental abordar el tema de la cultura empresarial. Armada con nuevos datos, Valeria convocó a su equipo para reflexionar sobre lo que habían propuesto en su reunión anterior. Les pidió que exploraran vías creativas en las que se pudiera abordar tanto el avance cultural como las tensiones con Sofía. No se trata solo de cambiar, les recordó,
sino de crear un puente hacia la transformación que todos deseamos, y eso implica encontrar el lenguaje que resuene con quienes están a la defensiva. Mientras avanzaban en sus discusiones, Valeria comenzó a diseñar una presentación no solo centrada en propuestas, sino que también incluyera análisis de los factores que habían llevado a la situación actual. Esa tarde, cuando el equipo salió de la sala de conferencias, había un nuevo aire de confianza. La presión de tener que ir contra Sofía la había llevado a un lugar inesperado, buscar soluciones colaborativas en lugar de disputas directas. El día siguiente, en el hogar ya repleto de ideas, Valeria revisaba las notas de su reunión cuando un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era una invitación del CEO para reunirse de nuevo, esta vez con Sofía presente. Todo su ser se tensó, conocía el juego. Era la oportunidad perfecta para que las dos mujeres pudieran contrastar sus visiones, pero también veía el peligro que presentaba un análisis directo. ¿Tendría suficiente coraje para no caer en provocaciones personales y, en su lugar, apuntar hacia un cambio real? El día de la reunión se sentía como un juego de ajedrez bien orquestado. Cada movimiento contaba, y Valeria era consciente de que el éxito de su estrategia dependería de ser clara y persuasiva. A medida que se dirigía a la sala de conferencias, una inquietante sensación de ansiedad la seguía. Había llegado el momento de no solo hablar, sino de escuchar. Valeria sabía que el diálogo podría ser tenso, pero también una oportunidad para avanzar. Una verdad había empezado a despejarse: para ser verdaderamente efectiva, tendría que sacar a relucir no solo sus propuestas, sino también las habilidades de negociación que jamás había utilizado en una confrontación tan directa. La sala la esperaba, y con cada paso, reafirmaba su propia determinación. Sin embargo, una pregunta retumbaba en su mente: ¿qué tan profundas y oscuras eran las alianzas que se habían tejido entre el CEO y Sofía, y cómo eso afectaría el camino que estaba decidida a forjar? La respuesta a esa pregunta no solo podría cambiar el rumbo de su batalla profesional, sino también la relación futura con aquellos que la rodeaban. Valeria iba a descubrir que el juego de poder en el que estaba penetrando contenía capas de secretos que quizás no esperaba. Todo parecía estar al borde de un cambio radical. ¿Estaría lista para desmantelar el juego, o quedaría atrapada en sus redes? La tensión en su pecho aumentó mientras se acercaba a la puerta de la sala de conferencias. La idea de un desenlace inesperado estaba a punto de cobrar vida. Valeria respiró profundamente antes de entrar a la sala de conferencias, donde el CEO y Sofía ya la esperaban. La atmósfera estaba cargada, inquietante. Sabía que este encuentro marcaría un punto de inflexión no solo en su carrera, sino también en su vida. La determinación ardía en su interior, mientras las palabras con las que había madurado en las últimas semanas resonaban en su mente. Hoy es el día, se repitió. No me detendré hasta que mi voz sea escuchada y los cambios que necesitamos sean implementados. Lejos quedaban los días en los que el miedo la paralizaba. Ahora, con cada paso que daba, sentía la fuerza de sus colegas respaldándola. Su lucha se había convertido en un acto de valentía colectiva. Cuando entró a la sala, Sofía la miró con desdén, pero Valeria no se dejó intimidar. Sabía que la percepción que su rival tenía de ella había sido forjada bajo una narrativa de opresión y control. Era momento de reescribir esa historia. Se dirigió al CEO, con una determinación renovada. Gracias por esta reunión, comenzó Valeria, manteniendo la mirada firme. He estado reflexionando sobre lo que se necesita para fomentar un ambiente laboral más inclusivo y proactivo. No se trata solo de mis ideas, sino de las contribuciones de todos los miembros del equipo. Estoy convencida de que podemos superar la cultura del miedo que ha imperado en nuestra empresa. La mirada del CEO no mostraba aprobación inmediata, pero Valeria continuó. Sofía, tú has tenido un papel influyente, y es esencial que reconozcamos la importancia de colaborar en lugar de competir. Estoy aquí para presentarte una propuesta que considero puede beneficiar a todos. Quiero crear espacios donde nuestras voces se entrelacen, donde el respeto y la honestidad sean el núcleo de nuestras interacciones. Sofía, perceptiva ante el desafío, intentó interrumpirla. ¿Crees que puedes simplemente venir aquí y darme lecciones de liderazgo, Valeria? La competencia es un motor, y solo los fuertes sobreviven.
La calma reinó en Valeria. No se trata de eliminar la competencia, se trata de transformar la narrativa. Cada uno podemos ser visto como un recurso de valor en lugar de una amenaza. Te necesito de parte de esta transición, Sofía. Juntos, podemos establecer un cambio y demostrar que, cuando trabajamos unidos, todos ganamos. La tensión en la sala se palpaba. El CEO observaba cada movimiento, cada palabra. Era consciente de que la dirección que tomara esta conversación definiría el futuro del equipo. Valeria lo comprendió, tenía que ofrecer algo más que una propuesta, debía presentar un camino claro hacia la cooperación. Propongo un proyecto piloto, una serie de talleres donde exploraremos cómo la transparencia y la comunicación abierta pueden cambiar las dinámicas dentro del equipo. Nuestro enfoque no solo sería en los resultados, sino también en el bienestar de cada empleado, continuó Valeria, firme. Sé que puede ser revolucionario, y estoy aquí para liderar ese cambio, pero necesito tu apoyo, CEO, y el tuyo, Sofía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sentía que todo su ser se centraba en ese momento, con cada mirada puesta en ella. Y entonces, la voz del CEO rompió el silencio. Valeria, has mostrado una determinación admirable. Aprecio tu propuesta y creo que se necesita un enfoque fresco. Pero entiendo que deberás presentar un plan más detallado y cómo esto impactará positivamente a la empresa en términos de productividad. Voy a hacerlo, se comprometió Valeria. Con la ayuda de Sofía y de todos los miembros de esta sala, seré capaz de diseñar un plan concreto que involucre a cada persona en este proceso. Sofía, sorprendida por el rumbo que estaban tomando los acontecimientos, murmuró. Quizás haya algo de verdad en lo que dices. Tal vez no necesitemos estar en lados opuestos. Valeria sintió que la primera grieta se formaba en la armadura de la competencia de Sofía. Juntos podemos crear un camino donde podamos prosperar. No se trata de mí contra ti, sino de todos. Nosotros contra el estancamiento, respondió, consciente del paso que estaba dando. La sombra de los miedos más profundos comenzaba a desvanecerse como un eco lejón. El CEO asintió lentamente. Lo consideraré. Quiero ver cómo se desarrollan los siguientes pasos. Quiero un plan en 2 semanas, y estaré esperando resultados. Mientras abandonaba la sala, Valeria sintió un torrente de emociones, lo que había comenzado como una lucha interna se había transformado en una batalla externa contra el miedo y la opresión. Había hecho una propuesta no solo para sí misma, sino para todos aquellos que la habían apoyado, y esa decisión era una victoria en sí misma. El sol brillaba en el horizonte mientras Valeria salía del edificio. Había dejado atrás el temor que tanto la había atormentado. Con cada paso que daba, podía sentir la confianza creciente en sí misma, sabiendo que había empezado un camino hacia un cambio significativo. No solo se había ganado el respeto de sus colegas, también había cimentado su valor intrínseco. Había aprendido que la valentía no consistía solo en enfrentarse al miedo, sino en ser capaz de conectar y construir puentes a través del diálogo. La lucha por su voz y por un espacio más colaborativo estaba apenas comenzando, pero estaba decidida a ser la pionera del cambio. Valeria salió del edificio lista para desafiar lo que vendría. Su historia no era solo la de un enfrentamiento, sino un relato de transformación y crecimiento. Había logrado convertirse en un símbolo de lo que significa no rendirse y encontrar el camino hacia el éxito personal y profesional. Ahora, te invito urgentemente a suscribirte inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias emotivas y transformadoras que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer relatos de superación personal como este. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir. Únete a la comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.